lives on Drury Lane. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Bienvenidas niñas, bienvenidos niños a la semana 20, día 2. En la clase anterior reconocieron que los recuerdos que guardan en su memoria son muy importantes porque forman parte de su historia personal. Además se dieron cuenta que pueden evocar esos recuerdos al observar fotos, ropas, accesorios o escuchar historias de hechos que sucedieron tiempo atrás. Por ejemplo, aquí tenemos 3 recuerdos de 3 amiguitos. Por ejemplo, Javier guarda este peluche porque se lo regaló su mamá cuando era muy pequeño. Tony guarda este trompo porque le recuerda haber ganado en varias ocasiones a sus amigos. Y Lupe guarda esta foto porque en ese parque vivió muchos momentos alegres y también tristes. Como puedes ver, varios objetos que guardamos nos pueden traer alegres o tristes recuerdos. El día de hoy que desarrollaremos el área de matemática, tenemos un problema relacionado a los recuerdos. Vayamos a conocer las metas que tenemos para el día de hoy. Primero, relacionar los datos del problema con las acciones de juntar o separar cantidades expresándolas con operaciones de adición o sustracción. Siguiente, usar diversas estrategias para resolver el problema. Después, explicar por qué se debe sumar o restar en el problema. Y por último, explicar el proceso de resolución del problema y los resultados obtenidos. Muy bien, tenemos un problemita. El recuerdo especial de Sofía. Un día, Sofía y su abuelita salieron al campo y llevaron a sus ovejas. La abuelita le dijo: hay que cuidarlas bien. No hay que dejar de mirarlas y contarlas. Deben haber 13. Antes de regresar, Sofía contó las ovejas que estaban comiendo y habían 9. Se preocupó y le avisó a su abuela el resultado del conteo. Ella la calmó y le dijo: ¿observaste en todos lados? Entonces Sofía volvió a mirar. Las otras ovejas estaban descansando debajo del árbol. Se alegró mucho por haberlas hallado. ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Ahí tenemos el problema. Si deseas, puedes hacer una pausa para poder leerla tú solo. Después que hayas leído por segunda o tercera vez este problema, vayamos con algunas preguntas para comprender el problema. ¿De qué trata la situación? Puedes explicarlo con tus propias palabras, de la manera que tú lo hayas entendido. Bueno, yo te podría decir que se trata de un día en que salieron Sofía y su abuelita llevando a sus ovejas al campo. Ahí debían mirar las ovejas y cuidarlas en todo momento para que no se pierdan. ¿Pero qué pasó después? Habían 13 ovejas y Sofía contó que solo habían 9. Se preocupó porque al parecer faltaban algunas ovejas. Luego se dio cuenta que las ovejas que faltaban estaban descansando debajo de un árbol. Es ahí donde surge la pregunta: ¿cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Vamos con la segunda pregunta. ¿Viviste alguna situación parecida o conoces de alguien que lo haya hecho? ¿Te acuerdas de alguna situación similar? Por ejemplo, yo en el colegio he visto muchas veces que los niños no cuentan bien sus colores y creen que les falta, creen que las perdieron, pero cuando vuelven a contarlas, tienen la cantidad correcta. Y así como esa situación, te puede haber pasado algo similar a lo que le sucedió a Sofía. A continuación, vamos a organizar los datos. ¿Cuántas ovejas en total llevaron al campo Sofía y su abuelita? ¿Te acuerdas? 13, muy bien.
¿Cuántas ovejas contó Sofía antes de regresar? 9. Entonces fue ahí donde se preocupó, ¿verdad? Pensó que algo podía haber pasado con las otras ovejas. Tercera pregunta. ¿Dónde estaban las otras ovejas? Debajo de un árbol, descansando. Otra pregunta. ¿Sabes cuántas ovejas había debajo del árbol? Esa información no está en el problema. Precisamente eso es lo que debemos averiguar. ¿Sí? Sigamos con otras preguntas. ¿Qué es lo que tiene que encontrar? ¿Qué es lo que se tiene que encontrar en el problema? Esto. ¿Cuántas ovejas hay debajo del árbol? Es lo que necesitamos encontrar. ¿Qué harás primero y qué harás después para solucionar este problema? Primero, por ejemplo, estamos reconociendo algunos datos que nos van a servir. Luego, emplearemos materiales y seleccionaremos algunas estrategias para dar solución. Otra pregunta. ¿Qué material podemos usar para solucionar este problema? ¿Podemos usar chapas, semillas o base 10? ¿Qué les parece si usamos la base 10? ¿De acuerdo? Muy bien, usaremos material base 10. Tengo una pregunta más. ¿Será útil hacer un dibujo? ¿Por qué? En sesiones anteriores habíamos visto que dibujar o graficar los datos del problema o la situación nos ayudaba a dar una solución más rápida y exacta a nuestro problema. Entonces, sí será útil realizar un dibujo porque nos ayudará a resolver el problema. A continuación vamos a usar el material base 10. Aquí vemos los datos que hemos extraído del problema. Sofía y su abuelita llevaron al campo 13 ovejas. Representaremos con material base 10 13 ovejas. Eso viene a ser una decena y 3 unidades. 1, 2, 3. Muy bien. Pero Sofía contó 9 ovejas que estaban comiendo. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? ¿Podemos agregar 9 unidades? ¿Qué me dicen ustedes? Si agregamos 9 cubitos, significaría que aparecieron 9 ovejas más. Nos regalaron 9 ovejas, nos trajeron 9 ovejas o nacieron 9 crías. Pero no es así. No vamos a agregar, por el contrario, tendríamos que quitar o separar. Para poder separar 9 ovejas de 13 que ya tenemos, ¿qué podríamos hacer? Aquí tenemos una decena y 3 unidades. ¿Podemos quitar 9 unidades de aquí? No, por el momento no. Tendríamos que canjear primero esta barrita de decena por 10 unidades. Hagámoslo entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y agregamos las 3 unidades que ya estaban. 1, 2, 3. Entonces, que quede claro que esta representación la hemos convertido canjeándola por unidades. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí podemos trabajar con el segundo dato. Sofía contó 9 ovejas que estaban comiendo. Entonces serán 9 ovejas las que tengamos que retirar. Comenzamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, hasta aquí, estas son las ovejitas que tendrían que irse. Entonces, vamos a marcarlas. Eso es, muy bien. Ahora, ya podemos
saber cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Sí, ¿cuántas quedan sin marcar? 1, 2, 3, 4. ¡Qué bien! ¿Se dan cuenta que con los materiales es mucho más fácil saber qué es lo que debemos hacer? Sí, ¿verdad? Bien. Muy bien. En el siguiente paso, resolveremos con un esquema. Aquí te lo presentaré. Tenemos una barra bien grande. Esta barra va a representar el total de ovejas que tenían Sofía y su abuelita. Luego tendremos por aquí otra barra más pequeña que representará la parte 1, que son las ovejas que estaban comiendo y que Sofía contó. Luego tendremos otra barrita también pequeña que representarán la parte 2, que son las ovejas que estaban descansando debajo del árbol. Entonces, vamos a observar con más atención este esquema. Aquí está el total de ovejas. ¿Cuántas? 13. Aquí están las ovejas que estaban comiendo, la parte 1, que son las 9 ovejas que contó Sofía. Y aquí estarán las ovejas que habían estado descansando debajo del árbol y por las cuales Sofía estaba preocupada. Al observar este esquema, ¿qué puedes notar? ¿Te das cuenta que si juntamos esta parte 1 con esta parte 2 juntos, tendrán el mismo tamaño que la barrita del total? Sí, ¿verdad? Entonces, para resolver este problema, ¿sería adecuado juntar o separar? Claro, sería separar. Quitando esto o tapando esto, nos va a quedar la parte que desconocíamos, la parte 2. Ahora vamos a solucionarlo con nuestro tablerito de valor posicional. Este tablerito recuerda que tiene unidades y decenas. Vamos a volver a anotar los 3 datos que habíamos rescatado del problema. El primer dato era el total de ovejas y eso lo colocaremos aquí arriba. Luego, ovejas que contó Sofía, lo pondremos aquí en la segunda parte. Y por último, ovejas escondidas, eso irá acá. O sea, es decir, el resultado de la operación que realicemos nos dará la cantidad de ovejas escondidas. ¿Sí? Colocamos entonces los datos del total de ovejas. ¿Cuántas eran? ¿Te acuerdas? 13. Escribimos. 13 contiene una decena y 3 unidades. El segundo dato es las ovejas que contó Sofía. ¿Cuántas ovejas observó Sofía que estaban comiendo? 9. Muy bien, ya colocamos 9. 9 tiene 0 decenas, 9 unidades. No es necesario colocarle nada, lo dejamos en blanco. Ahora vamos con el signo. Si teníamos en un inicio 13 ovejas, pero Sofía observó 9, ¿qué operación nos ayudará a encontrar el resultado? ¿Una resta o una suma? ¿Agregamos o quitamos? Exacto, vamos a quitar o separar. Y cuando separamos, se realiza la operación de la resta. Entonces aquí colocaremos el símbolo menos. Ahora operamos. A 13 le quitamos 9 o de 13 separamos 9. Eso se puede resolver. 13 menos 9 igual a 4. Tenemos 4. Ya lo habíamos comprobado con el material base 10. Ahora podemos dar respuesta al problema. La pregunta era, ¿cuántas ovejas habían debajo del árbol? Respuesta, habían 4 ovejas escondidas bajo el árbol. Excelente, lo solucionamos.
Ahora vamos a reflexionar con algunas preguntas. Primero, ¿qué hiciste para resolver el problema? ¿Te acuerdas cuando te sugerí que le pongas pausa? Porque es necesario leer el problema una y otra vez para comprenderlo y luego extraer datos y organizarlos. Podemos responder entonces, ¿qué hiciste para resolver el problema? Leer y organizar los datos. Siguiente, ¿qué materiales usaste y cómo los utilizaste? Usamos material base 10 para representar la cantidad que había al inicio. ¿Qué colocaste en el esquema? En el esquema colocamos datos, el total y las partes, parte 1 y parte 2. Siguiente, ¿qué hiciste para resolver el problema? ¿Juntar o separar? ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Tú te acuerdas? Que teníamos que separar porque había una cantidad mayor al inicio y luego Sofía contó una cantidad menor. Por eso es que se tenía que separar ambas cantidades para hallar la cantidad desconocida. Por último, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Y cómo la solucionaste? Bueno, esa pregunta ya es personal. Algunos tuvieron alguna dificultad, pero lo pudieron solucionar al usar los materiales, o la tablita del valor posicional, o el esquema. Esa pregunta, cada estudiante tendrá distinta dificultad. Ahora vayamos a consolidar nuestros aprendizajes. Vamos a recordar los pasos que habíamos realizado. Para resolver estos problemas, ¿sí? Cuando teníamos 13, pero solo observamos 9, podemos separar una cantidad del total y encontrar la parte que se busca. Aquí está el total, separo lo que conozco, que era 9, y encontraré la cantidad desconocida, que eran las ovejas que estaban descansando. Aquí lo puedes ver en este esquema. 13 ovejas era el total, 9 eran las que observaba Sofía y acá en signo de interrogación las ovejas que estaban escondidas, que no sabíamos cuántas eran en un primer momento. Como puedes ver, son dos partes, parte 1, parte 2. La parte 1 eran las ovejas que estaban comiendo y la parte 2 las ovejas que estaban descansando. Juntando ambas partes, obtenías el total de ovejas. También puedes realizar una operación y en este caso, como se trataba de separar, realizábamos la operación de resta, 13 menos 9. Eso también lo pudimos solucionar con el tablero de valor posicional. 13 menos 9 nos daba 4. 4 ovejas eran las que estaban escondidas debajo del árbol. ¿Quedó claro, chicos? De esta manera, siguiendo estos pasos, este ejemplo, desarrollarás las actividades que tenemos en el cuaderno de trabajo de matemáticas de segundo grado. Vas a buscar en las páginas 95, 96, 97 y 98 y verás problemas similares al que hemos resuelto. Lo desarrollarás con materiales, elaborando gráficos, usando el esquema como puedes ver aquí, o también este otro tipo de esquemas que vienen a hacer lo mismo, ¿sí? Luego de resolver estas 4 fichas, realizarás tu autoevaluación. Aquí tienes los indicadores y por aquí el nivel de logro. ¿Lograste? ¿Lo estás intentando o necesitas apoyo? De esta manera descubriremos si lograste las metas propuestas para el día de hoy. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias.